Mis inicios en las artes oscuras se dieron cuando conocí a esa muchacha. Ella se llamaba Cristina. Podría decir sin dudarlo que ella fue mi primer gran amor. Si bien yo ya antes había salido con algunas chicas, esta vez era diferente. Ni siquiera podía dejar de pensar en ella. Simplemente me obsesioné. Era muy guapa, de pelo castaño claro, largo y lacio. Ella era muy alta y con unos ojos enormes y verdes, unos labios gruesos y rojos como las cerezas. Si bien su cuerpo era perfecto, de su inteligencia, ¿qué podría decir? Era una chica brillante en toda la extensión de la palabra. Recuerdo que ella pasaba diariamente a la misma hora por afuera de mi trabajo. Al saber su rutina, fui pensando en una manera de hablarle. Siempre he sido una persona muy tímida, sobre todo con gente extraña. No soy muy bueno con eso de las relaciones sociales. Así que pasó un tiempo en el que yo solamente admiraba su belleza de lejos al mirarla pasar, hasta que un día me animé. Hola, espera, discúlpame por interrumpir tu camino, pero es que ya llevo tiempo queriendo preguntarte tu nombre y si quieres platicar conmigo. Justo decía eso, mientras me iba arrepintiendo poco a poco, por temor a que ni siquiera me dirigiera la palabra. Entonces fue cuando ella detuvo su paso veloz y volteó a verme. ¿Qué tal? La verdad es que sí te había visto por aquí, y solo por eso me detuve. Pensé que necesitabas algo. Me llamo Cristina. Y pues, ¿por qué habríamos de platicar? La verdad es que siempre me la paso ocupada estudiando. Oye, pero aunque sea te puedo acompañar a tu casa. Así aprovechamos el camino aunque sea para platicar un ratito. Está bien, pero dudo que podamos hablar de algo. Tengo novio y él es muy celoso. No sabía que tenías novio, discúlpame. Y lo menos que quiero es causarte algún problema. No te preocupes, descuida. No me vas a causar ningún problema porque no creo que esto se vuelva a repetir. Yo no tengo ni el tiempo ni las ganas de tener una relación, por eso mismo estoy pensando incluso hasta terminar con mi novio. Llegamos a su casa y afuera estaba esperándola su mamá. Noté que ella me observaba de una manera muy despectiva, como si supiera mis intenciones para su hija. Y no me pareció extraño. ¿Qué madre no tiene un instinto protector cuando detecta el peligro? Aunque yo me ofendí un poco, ya que jamás le haría daño a su hija. No les conté aún, pero su mamá es una de esas señoras anticuadas y de muy mal carácter. Y dado que yo siempre, desde muy chico, he usado el cabello largo y visto siempre de color negro, creo que eso debió darle una mala imagen de mí. Un par de días después, volví a ver a Cristina. Yo estaba esperando que ella volteara a verme. Sin embargo, parecía que ni siquiera se daba cuenta de mi presencia. Parecía que en realidad yo no le interesaba en lo mínimo. Al día siguiente, esperé la hora en que ella regresara del trabajo y volví a hablarle. Cristina, espera. ¿Te puedo acompañar a tu casa? Es que quisiera platicar otro ratito contigo. No, lo siento, Damián. Además de todo lo que te dije ese día acerca de que no tengo tiempo, la verdad es que mi mamá me llamó la atención por haber estado hablando contigo la vez pasada, y si nos llega a ver otra vez se va a molestar mucho. Lo siento. Oye, te quiero hacer un regalo. Espero que lo puedas aceptar. Un día de estos te lo doy. El negocio en el que yo trabajaba era un estudio de tatuajes. Además de ser aprendiz de tatuador, era ayudante, y mi tiempo libre lo dedicaba a las artes. Es la pintura mi rutina favorita, así que me puse manos a la obra. Aquella vez que la acompañé a su casa, me di cuenta que tenía muchas aves en la cochera. Eran de diferentes especies, pequeñas y grandes. Así que eso me dio una idea. Elegí el cuervo como tema para hacerle una pintura al óleo. Al final, según mi lógica, en su casa disfrutaban de tener aves, y yo le pintaría una. Fue entonces cuando me vino a la mente la más oscura de ellas. Siempre que creaba un cuadro, me gustaba rodearme del ambiente acorde a la obra a preparar. Así que para esta pintura, puse toda mi energía,
de tal manera que ella al poseerla llegara a sentir atracción hacia mí. Entonces llegué a mi pequeño estudio. Es un espacio que tengo en casa que, aunque no es muy grande, está lleno de magia. Entonces encendí unas velas y creé un ambiente sombrío. Al final de cuentas, esa era la atmósfera que yo quería crear dentro de esa imagen. Inicié y cuando di las primeras pinceladas ya no pude detenerme. Cada color que iba dejando en la imagen iba cargado de mi energía. Mientras repetía a cada momento, tienes que ser mía, tienes que ser mía. Lo decía con un egoísmo tan intenso que estaba convencido de que al entregar el cuadro ella quedaría totalmente embrujada y vendría a mis brazos. Tal era la fuerza de mi intención, que la energía en el estudio se tornó pesada. Sentí como una ráfaga de aire muy frío recorriendo el estudio. Las llamas de las velas se apagaron justo en la última pincelada mientras firmaba la pintura. Entonces volteé hacia la ventana. Estaba a punto de amanecer. Salí de una especie de trance en el que me encontraba sumergido. Entonces miré la obra terminada y ahí estaba un cuervo, el ave más oscura que había visto en una pintura, con una mirada penetrante y desalmada. Yo estaba exhausto y ya casi era hora de ir a trabajar, pero eso no me importó. Tan solo mi juventud me bastó para que apenas descansando unos minutos estuviera cargado de nuevo de energía. Antes de dirigirme al trabajo, sequé el cuadro con el fuego de un aerosol para que estuviera listo y esa misma tarde entregárselo a Cristina. Eran las 6 de la tarde y normalmente a esa hora ella pasaba. Entonces la miré. No esperé a que pasara por el local. Por el contrario, fui de frente a su encuentro. Hola, Cristina. Este es el presente que te prometí. Lo pinté yo mismo. Espero que te guste. Le ofrecí ayudarle con la pintura hasta su casa. Muchas gracias. De verdad no tenías por qué molestarte, Damián. Entonces ella se acercó y me dio un beso en la mejilla. Yo sentí al instante que algo había cambiado. A los pocos minutos de haberse ido, ella regresó a mi trabajo. Pasa, Cristina. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás llorando? Necesitaba platicar con alguien y pensé en ti. Acabo de terminar con mi novio y no me siento muy bien. Espérame, Cristina, ya casi me voy al estudio. Si gustas vamos para allá y me platicas qué pasó. Llegamos a mi casa y le ofrecí una cerveza. Ella aceptó y comenzamos a beber. Resulta que cuando llegó a su casa con la pintura, su novio la estaba esperando. Mientras ella llegaba, él platicaba con su mamá. Le preguntó de dónde había sacado esa pintura y ella le dijo la verdad. Así como me platicó las cosas, su novio ya solamente estaba buscando un pretexto para terminar su relación con ella. Así que al sentirse confundida por lo que había ocurrido unos minutos antes, lo primero que pensó fue ir a buscarme. Ya entrada la noche, nosotros seguíamos bebiendo. Sin embargo, al percatarse de que ya era bastante tarde, me pidió que la acompañara a su casa. Al final, ya estaba más tranquila, y el par de horas que habíamos estado platicando y bebiendo parecieron ayudarle a calmarse. A su corta edad, el ritmo de vida la estaba absorbiendo. Entre la relación con su ex, la escuela y el trabajo tenía mucho estrés guardado. Justo antes de salir de mi casa, ella se giró y me dio un beso. Fue el más apasionado e intenso que jamás me hubieran dado. Me fue empujando poco a poco hasta el sillón. Entonces empezó a desvestirme. No nos detuvimos hasta consumar el acto más erótico que yo había experimentado. Yo, entre la excitación que tenía, no podía dejar de pensar en lo rápido que había actuado mi hechizo. Acababa de descubrir que Cristina, además de lo que ya les conté, también era muy buena para las artes del sexo. Así ocurrieron muchos encuentros más. Ya se nos estaba haciendo rutina que ella pasara por mí al trabajo y nos fuéramos a mi casa. En cuanto cruzábamos la puerta, eso se convertía en una escena en la que nos volvíamos una bola de carne que se transformaba en formas diferentes. No se sabía dónde terminaba ella y dónde empezaba yo.
Parecíamos fundirnos el uno con el otro. La pasión desbordaba sus aromas por el aire. «Sabes, Damián, estoy algo preocupada de cómo es que hemos llegado hasta aquí. Cada que me alejo de ti, siento una ansiedad que no se detiene hasta que volvemos a encontrarnos. Mi mamá no sabe que estamos juntos y cada vez más me cuestiona que dónde es que ando y por qué llego tan tarde a casa. Lo que pasa, Cristina, es que ellos están acostumbrados a que tú hagas lo que ellos quieren, y ahora que empiezas a tomar tus propias decisiones, les está costando trabajo hacerse a la idea de que tus preferencias ya son otras. Puede ser que tengas razón, Damián, pero yo conozco a mi mamá y no me va a dejar en paz. Es muy perceptiva y cuando se pone a investigar, encuentra lo que busca». El exnovio de Cristina se llama César, y ella me contó que él la estaba buscando mucho, porque quería regresar. Sin embargo, en medio de todo esto se encontraba su mamá. Al parecer ella convencía a César de que intentara regresar con ella. Yo seguía sorprendido cómo en mi primer trabajo había podido conseguir su amor, pero bien dicen que lo que rápido empieza, rápido termina. La noche siguiente yo la esperaba a la salida del trabajo. Sin embargo, no llegó. Supuse que algo ocurrió con ella. Entonces me fui directo a mi estudio y comencé a pintar. En ese momento fue cuando ella apareció, golpeó la puerta, ni siquiera entró a la casa, pues en cuanto abrí la puerta, ella me mostró los trozos del cuadro que yo le había regalado. Estaba hecho pedazos. «¿Qué me hiciste, Damián? Ya me dijo mi mamá que me tenías trabajada por medio de esta pintura. Pero ella me quitó la venda de los ojos. Hasta aquí llegamos». Esas fueron las únicas palabras que ella pronunció antes de irse. Yo me quedé petrificado sin siquiera poder concebir lo que había pasado. Es decir, aún consciente de que ella había estado conmigo debido al trabajo que le hice. Si lo había hecho era porque en realidad sentía algo auténtico por ella. No era una maldad de mi parte. Al menos no lo miraba de esa manera. Estaba decidido a conseguir que ella regresara. Yo guardaba algunas fotografías que le tomaba por las noches en las que ella se quedaba conmigo después de haber hecho el amor. En ellas, Cristina estaba cubierta solo con una sábana que dejaba ver su hermosa figura. En algunas otras, posando para mí de manera sugerente y erótica. Así que seguí mi instinto. Esta vez no iba a fallar. La primera vez cometí el error de poner mi energía en algo que llevó a su casa. Esto dio pie a que alguien lo descubriera. Entonces, esta vez se me ocurrió atarla y cuidar mejor mi trabajo. Mientras me decidía a iniciar, yo estaba muy molesto a la vez que triste, enojado conmigo mismo por no haber logrado hacer mi trabajo de la mejor manera, pero a la vez estaba triste porque ella esta noche no estaría conmigo. Así que abrí una botella de tequila y empecé a beber. Pasado un rato, y ya con los evidentes efectos del alcohol, dudaba si ir a buscarla hasta su casa y decirle todo lo que estaba sintiendo. Pero no me atrevía. Algo me decía que no fuera. Entonces decidí quedarme en mi pequeño estudio. Tomé una de las fotografías. En ella se veía hermosa. Contemplé por un momento su cuerpo y me dejé llevar. «Yo, Damián, te llamo a ti, Cristina, para que te quedes conmigo. Yo, Damián, te elijo a ti, Cristina, para que estés conmigo». Después escribí nuestros nombres detrás de aquella imagen. La doblé y la amarré con un listón rojo mientras repetía lo mismo una y otra vez. Sellé el listón con la cera derretida que dejé caer de una vela roja, mientras volvía a repetir: «Cristina, regresa a mí. Cristina, regresa a mí». A la vez que hacía ese trabajo, seguía bebiendo tequila. No supe en qué momento fui cayendo entre el cansancio y los efectos del alcohol. No supe si fue por el sueño o una alucinación, pero esa noche entre sueños me veía con ella, haciendo el amor una y otra vez. Eran unos de esos sueños reales que al despertar uno se pregunta si en realidad ocurrió. A la mañana siguiente desperté aún desorientado.
Mi teléfono estaba sonando. Me llamaban del trabajo porque aún no llegaba, y eso era muy raro, porque yo nunca había tenido una falta. Estaba muy cansado, tal parecía que la noche anterior había dejado toda mi energía en ese amarre. Como pude me vestí muy rápido y me fui a trabajar aún somnoliento y borracho. Ese día no pude concentrarme, me percibía a mí mismo como fuera de mí, como si una parte de mi ser se hubiera desprendido. Entonces dio la hora de la salida y Cristina seguía sin aparecer. Todo el día la imaginé esperándome afuera del trabajo. Yo imaginaba que al verla, ella se lanzaría a mis brazos, pero no fue así. Yo me fui para la casa muy triste y decepcionado. Entonces, justo antes de irme a la cama, tocaron a mi puerta con golpes muy bajitos. Apenas si percibí el sonido. Ahí estaba ella. Le dije que por qué había tardado tanto. Entonces de un momento a otro, la pasión nos desbordó nuevamente. Mientras ella me pedía perdón por haber hecho caso a su mamá, nos fuimos despojando de todo lo que traíamos puesto. Ella no sabía que en realidad su mamá tenía razón. Yo ya tenía bien trabajada a su hija. A la luz de las velas, mientras su cuerpo se fundía de nuevo con el mío, sentí cómo regresaba a mi ser eso que creía haber perdido tiempo atrás. Me sentía completo de nueva cuenta. Entonces, esa misma energía que regresaba a mí, yo se la devolvía una y otra vez. Entramos en un círculo sin fin, y así sucedió hasta antes del amanecer, cuando ella se fue corriendo a su casa esperando que su mamá no hubiera sentido su ausencia. Luego de un rato, yo me fui al trabajo nuevamente. Estaba lleno de energía, me sentía completo de nuevo, pero de una manera muy extraña. Ese sentimiento de plenitud y seguridad que yo estaba percibiendo poco a poco se fue transformando, y ya por el transcurso de la tarde sentía dentro de mí una leve angustia. Era como si estuviera teniendo un mal presentimiento, y así fue. Esa tarde, Cristina no fue a mi trabajo de nueva cuenta. Entonces esperé con ansias a que ella llegara en la noche a la casa para que de nueva cuenta consumáramos nuestra pasión. Sin embargo, mi espera fue en vano. Ella no llegó. Esta ansiedad fue creciendo con el paso de los días. Yo seguía sin poder verla. Al paso de unos días, al ver que nada cambiaba, decidí ir a buscarla hasta su casa. Toqué a la puerta y salió su mamá, y antes de que yo pudiera decir palabra alguna, ella me interrumpió. «Mira, muchacho, cuando tú vas yo ya vengo. Veo que tienes ciertas habilidades con esto de la magia, pero adivina qué, yo ya tengo mucha experiencia en estos trabajitos, y aún te falta mucho, muchacho. Aún así me sorprende cómo es que tus amarres actúan con mucha rapidez. Nada más que con mi hija no vas a poder. Para eso ella me tiene a mí. Y de mi cuenta corre que no la vuelvas a ver. Así que resígnate, porque ella ya no te va a buscar nunca. Mire, señora, si yo hice eso es porque en realidad quiero a su hija. Y si hice algún trabajo, créame que fue por amor, no por hacerle un mal. Mira, muchacho, déjate de tonterías, porque estás aprendiendo a la mala que cuando uno consigue el amor por medio de la brujería, esos trabajos no duran y tarde o temprano se descubren. Lamentablemente traen sus consecuencias. Mejor ya ni le muevas, que aún te faltan muchas cuentas por pagar». Entonces algo me hizo girar la mirada. Allá venía Cristina, pero no venía sola. La traía César de la mano. Ellos habían retomado su relación. La miré a los ojos y ella me miró también. Sé que en el fondo había llegado a sentir algo por mí genuinamente, fuera de todo amarre. Tal vez fue el trato que yo le daba. Ella se volvió mi obsesión. La pintaba todas las noches, tal y como la recordaba, a veces desnuda, a veces postrada en la cama, cubierta solamente con una sábana, y otras más solamente dibujaba su mirada, aquella que me lanzó la última vez que la miré.
Aunque después de estar con ella tuve más relaciones con otras mujeres, nunca volví a sentir lo que por ella había sentido. Al paso de un par de años, inauguré mi propio estudio. Poco a poco me fui llenando de clientes. Una tarde llegó una señora joven. Quería que le diseñara algo especial. Entonces, mientras dejaba ir mi imaginación en su diseño, me miró y me dijo: «Oye, tú tienes algo. Es una tristeza que traes bien clavada en lo profundo. Se me hace que te tienen trabajado. ¿Crees en las brujerías, verdad?». Dada su pregunta, le conté toda mi historia. Pues la verdad es que esa señora tenía razón. Aún te falta mucho por aprender. ¿Cómo es que no te has dado cuenta de que esa señora te tiene trabajado? Lo hace para que sufras la ausencia de su hija. Ella me propuso ir a su casa para hacerme una cura. Yo acudí con gusto porque ya no quería sentirme así. Mira, Damián, veo aquí que no eres el único al que esa señora tiene trabajado. Puedo ver a otras 2 personas. Las tiene amarradas entre sí. Un hombre y una mujer. Debe ser ella con el César ese que me platicaste. ¿Sabes, Damián? Esa relación tarde o temprano se va a terminar. Creo que ella en realidad con quien quería estar era contigo. Y es su misma mamá la que los está separando. Pobres muchachos, ellos 2 están viviendo una falsa felicidad. Desde ese día me he sentido liberado, y tal vez hasta con un poco de esperanzas de que ella algún día regrese. Sin embargo, yo no quise ya pensar en eso. Sinceramente, prefiero estar lejos de aquella señora. Me da mucha lástima por Cristina. Todo eso me hace pensar que nosotros estábamos destinados a estar juntos, y fue su mamá quien se encargó de evitar que eso sucediera. Pero creo que ahora vivo más tranquilo, sin algo que me ate a nada. He ido aprendiendo que cuando uno juega con brujerías, puede llegar a salir lastimado. Y podría decir que a mí me fue bien. Definitivamente me alejé de eso, y me dediqué solamente a lo que mejor sé hacer, la pintura y los tatuajes. Ahora cada que conozco a una mujer, prefiero irme por el camino normal. Una noche estaba trabajando para poder terminar un pedido urgente en la fábrica de mi familia. Cuando te dedicas a esto del calzado, es muy importante cumplir con la entrega de los pedidos, porque si algo llega a cancelarse, por un retraso en la producción se pierde mucho dinero, y de eso depende el sustento de muchas familias. Esa noche, después de hacer una pausa para cenar algo, escuché por la ventana algunos ruidos y voces que provenían de la calle. Traté de no hacer caso. Podría tratarse de algunos vecinos que estuvieran por ahí tomando el fresco de la noche, porque recuerdo que fue en temporadas de verano. Después de regresar a trabajar, hubo momentos en que la máquina se detenía para colocar algunos hilos o materiales que se van acabando. Entonces, al quedar en silencio, se seguían escuchando desde afuera esas voces. Así pasaron varias ocasiones hasta que decidí tomar una pequeña escalera y asomarme por la ventila de una de las paredes que dan hacia la calle. Fue cuando miré a 3 señoras que estaban en círculo, entre agachadas y con la cabeza inclinada, como si estuvieran recogiendo algo del piso a mitad de la banqueta. Solamente se me hizo algo muy extraño, pero decidí continuar trabajando. Así pasaron las horas hasta que ya cerca del amanecer, por fin terminé y entregué mi producción a los que iban llegando al turno matutino para que continuaran con el proceso. Al día siguiente volví a trabajar de noche. Esta vez llevaba audífonos y no podía escuchar nada de lo que ocurría en el exterior. Sin embargo, nuevamente, al hacer una pausa para cenar, dejé mis audífonos en una mesa de trabajo y fui al baño. Mientras regresaba y conforme me iba acercando más a esa zona, volví a escuchar ruidos. Estos provenían de afuera de la fábrica, de tal manera que me asomé por la ventila nuevamente, y ahí estaban de nuevo esas 3 mujeres en la misma posición, solo que ahora decidí preguntarles qué estaban haciendo ahí.
Lo que yo pensé es que podían estar rayando algo en el piso, pero parecían muy mayores como para estar haciendo ese tipo de maldades. Entonces les grité desde las ventilas: «Oigan, ¿qué están haciendo ahí?». Una de ellas volteó hacia arriba y pude ver que sus ojos estaban completamente en blanco, como si no tuviera pupilas, o como si se encontrara en un estado profundo de trance, de tal manera que su mirada estuviera volteada hacia atrás totalmente. Entonces me asusté y de la impresión me fui de espaldas desde la escalera. Caí al piso sentado. No sé si les ha pasado alguna situación así, pero aunque todo pasó muy rápido, uno siente como si fuera cayendo en cámara lenta. Quedé muy lastimado y como pude alcancé mi teléfono. Todo estaba muy borroso, supongo que por el dolor que sentía. Llamé a mi hermana, ya que ella es la responsable de la administración del lugar. Finalmente pasaron por mí, me llevaron a que recibiera atención médica. La lesión había sido tal que me incapacitaron para laborar por alrededor de 5 días, en los que tuve que estar en reposo porque me lastimé la columna al caer en seco. Mi hermana, por su parte, me dijo que al revisar los videos de las cámaras de seguridad no había encontrado nada raro. Yo no le creía. Ya me urgía recuperarme para, primero que todo, ir a revisar esas grabaciones yo mismo y mostrarle el momento exacto en el que fui testigo de aquello. Mientras yo me encontraba incapacitado, no hubo nadie que estuviera trabajando de noche, así que se empezó a retrasar todo en la fábrica. Yo ya quería regresar para que nos pudiéramos poner al corriente. Decidí regresar antes de que pasaran los 5 días. Sin embargo, antes de volver, fui a la oficina con mi hermana y le pedí de favor que me dejara revisar los videos de seguridad para ubicar el momento en el que yo había caído, pero sobre todo, para mostrarle lo que yo estaba mirando al caer de la escalera. No creía posible que ella no hubiera visto a las mujeres. Esa tarde llegué antes de que se retirara mi hermana. Entonces buscamos la fecha y la hora, pero al ver el video grabado desde una de las cámaras que dan hacia el exterior, pude darme cuenta de que mi hermana tenía razón en cierta parte, pero por otra parte no, pues en el lugar en el que yo vi a esas 3 mujeres había solamente 3 gatos jugueteando. Pero yo estaba seguro que eso no era lo que había visto el día que tuve el accidente. ¿Cómo habría podido yo imaginarlo todo? Soy una persona que no tengo vicios. Si se pudiera llamar vicio, el único que tengo es el del trabajo. Es decir, incluso cuando en él tengo que utilizar solventes, soy muy estricto con el uso de la mascarilla. Al final, nadie me creyó. ¿Y cómo convencerlos de que nada de eso ocurrió solamente en mi cabeza? Era momento de darle vuelta a la página y enfocarme en recuperar el tiempo perdido. Entonces regresé a trabajar. Me concentré como nunca. Subí el volumen de mis audífonos y mientras escuchaba mi disco favorito, la producción iba viento en popa y repentinamente se detiene la música y ahí estaba ese ruido de nuevo, afuera de la fábrica. Ni una noche me dejaron descansar. No lo podía creer, pero ahora no me asomé por la ventila. Por el contrario, revisé por qué se había pausado la música y volví a poner play. Pasaron unos minutos en los que yo intentaba concentrarme e ignorar todo lo que estaba ocurriendo ahí afuera, pero me fue imposible, así que detuve la música y me fui para la zona donde están las oficinas. Entré a la administración y no volví a salir de ahí hasta que amaneció. Desde ese día no volví a trabajar de noche, ni siquiera lo intenté. Al final de cuentas no iba a poder concentrarme. Le pedí a mi hermano mayor, quien hasta el momento trabajaba de día en el mismo puesto que yo, que intercambiáramos nuestros turnos. Él accedió, pero solamente lo iba a hacer durante 2 semanas. A la noche siguiente, yo desde casa no podía dormir, así que le marqué por teléfono. «¿Cómo te va, Ulises? ¿Cómo te has sentido de noche?» «Muy bien.
Todo va muy calmado. Ya me está gustando trabajar con tanta tranquilidad. Estoy pensando en quedarme con tu horario por tiempo indefinido. Me dio gusto saber que él lo estaba pasando bien y que podía trabajar tranquilo. Yo iba a trabajar temprano al día siguiente, así que traté de descansar y mentalizarme en sacar el trabajo lo más rápido posible. Llegando muy temprano a la fábrica, me encontré a doña Paula. Ella es una señora que es empleada de confianza de mi papá. La conozco desde que yo estaba muy chico, así que nos teníamos mucha confianza, ya que en ocasiones, cuando mi mamá no podía cuidarnos, ella fungía como nuestra niñera. ¡Qué milagro, joven! Hace tiempo que no lo miraba por acá. Sí, señora, últimamente me había tocado trabajar de noche, pero voy a andar un par de semanas en este horario. ¡Qué bueno! ¿Y cómo seguiste del susto que te metieron esa noche? Tu hermana me platicó lo que te pasó, y aunque ella no crea en nada de esas cosas, yo sí te creo. De hecho, te recomiendo que vayas a que te curen de espanto, y cuídate mucho, porque aquí hay mucha bruja. Entonces entré a trabajar. Para mí fue un poco raro porque desde hace mucho que yo estaba trabajando de noche. Ya estaba muy acostumbrado. Llegó la hora del almuerzo y fuera de la fábrica suelen ponerse varios puestos de comida. Entonces me llamó la atención ver a una muchacha muy guapa que estaba vendiendo en su pequeño negocio. Me acerqué a la mesita y le compré un par de cosas. Al pagarle lo que le había comprado, noté que ella me miraba fijamente, pero como si tuviera mucha timidez. Entonces llegó una señora hasta el puesto y traía algunos panes de azúcar. Me ofreció uno diciéndome: «Toma, este panecito va por mi cuenta. Hace mucho que no te miraba por acá de día. Ya tienes mucho tiempo trabajando de noche, ¿verdad? Yo conozco a tu papá desde hace mucho tiempo». A mí me pareció un poco extraño que ella supiera que yo trabajaba de noche, porque por cuestiones de seguridad muy poca gente sabía eso. Todo mundo pensaba que de noche solamente se encontraba el velador. No recordaba en ese momento a la señora, así que aunque el hecho de que ella supiera detalles de mí me haya parecido un poco raro, traté de no darle mucha importancia, pero no me quedé con la duda y entré a la oficina de mi hermana a preguntarle: «Oye, Claudia, ¿has visto a la señora que vende los sándwiches y los panes con su hija? ¿Sabes quién es? Me habló como si ella me conociera de hace mucho tiempo, pero la verdad es que yo no la recuerdo». «¿De verdad no la recuerdas? Ella es Fabiola. La conocemos porque antes de que mamá falleciera, descubrió que mi papá le andaba siendo infiel con ella. Como él quiso rescatar su matrimonio, terminó su relación con ella, pero al parecer la señora nunca se resignó a perderlo, y desde que falleció mi mamá, ella se instaló con su negocio aquí afuera, con la esperanza de que él regresara hacia ella. Yo me doy cuenta de que mi papá trata de evitarla, porque dicen que ella lo tenía embrujado. Y en fin, ya sabes lo que opino yo de todas esas cosas, son tonterías». Pasaron los días y aquella muchacha que vendía los almuerzos junto con su mamá seguía mirándome como con mucha pena. Por el contrario, su mamá parecía como insistir en que ella me hablara cuando yo salía a comprar mis alimentos. También era común que si no me regalaba un pan, me ofreciera un jugo, como cortesía, como ella decía. Después de un par de semanas en que yo seguía la misma rutina de diario, saliendo a almorzar y comprando en el mismo puesto, me percaté de que la señora esta vez no se encontraba y aproveché para intentar platicar con esa chica. La verdad es que yo también soy muy tímido con las mujeres y el tener a diario ahí cerca a su mamá me hacía detenerme en hablarle. Sinceramente ella me gustaba mucho y cada vez más y más me sentía atraído hacia ella. «¿Cómo te llamas?» «Hola, me llamo Fabiola», respondió con la cabeza agachada mientras evitaba mi mirada. «No sabía que te llamabas como tu mamá».
¿Te gustaría salir conmigo esta tarde? Podría ser cuando yo salga de trabajar. Solamente dime a dónde paso a recogerte o dónde nos podemos ver. Si tú quieres platicar, vamos a vernos. Pero tendría que ser en un lugar donde no nos encuentre mi mamá. Y tampoco quiero que nos mire nadie que trabaje aquí, en esta fábrica. ¿Te parece si pasas por mí en tu carro, afuera de la iglesia, y nos vamos a un lugar más lejos? Sí, claro, por supuesto. Me quedé pensando en dos cosas. O esa muchacha quería que buscáramos un lugar para estar solos, ya saben, con algo de intimidad. O en realidad quería decirme algo y no quería arriesgarse a que su mamá la mirara conmigo. Esa misma tarde pasé por ella en el lugar indicado. La esperé durante algunos minutos dentro del carro. Yo estaba muy ansioso y de pronto ahí estaba ella. Mientras venía caminando, logré admirar su hermosura, su cuerpo. Se veía muy guapa y cada vez me gustaba más. Incluso, ya en camino hacia aquel lugar acordado, durante un instante detuve el carro y estuve a punto de lanzarme encima de ella para intentar un encuentro. Sin embargo, logré contenerme. Aún así, al estar cerca de ella, la atracción que sentía se volvía más y más fuerte. Yo esperaba que realmente quisiera estar a solas conmigo para tener un encuentro más íntimo. Después de tener el mayor reto de autocontrol que haya tenido en toda mi vida, conduje el carro hasta el mirador que está en el otro extremo de la ciudad. Entonces detuve el auto y después de pensarlo por un breve instante, me fui acercando poco a poco a ella. Se veía un tanto nerviosa y aún así intenté besarla, pero ella me detuvo fríamente. No, no es lo que estás pensando. Estoy más que consciente de que yo te atraigo, pero no es natural. Es un sentimiento que se fue sembrando en ti. No sé si sepas o si creas en esas cosas, pero mi mamá es una persona que le gusta hacer trabajos de brujería. Toda la vida desde muy joven se ha dedicado a hacer amarres para conseguir cosas, casi siempre por el lado económico. Hace mucho me platicó que durante algún tiempo había tenido trabajado a tu papá, pero él logró curarse desde que tu mamá los descubrió. También me contó que después de que tu mamá se dio cuenta del engaño, acudió con alguien que le deshizo el amarre, y desde ahí mi mamá tuvo una racha en la que perdió todo lo que había conseguido andando con tu papá, como si automáticamente se le hubiera cobrado el mal que hizo. Lo malo es que ni con esta experiencia tuvo suficiente, y por el contrario, ahora terminó involucrándome a mí, y todo por su maldita avaricia. Pero créeme, yo realmente nunca tuve alguna intención para contigo, ni buena ni mala, y aún así me siento culpable de que estés sintiendo esto por mí. Le platiqué que mi hermana, efectivamente hace poco tiempo me había hablado de ese tema, cuando yo empecé a trabajar de día, pero que de ahí a imaginar que su mamá intentara algo ahora conmigo y con ella, eso jamás lo habría imaginado. Pues es verdad, ella es muy interesada. Por medio de sus amigas que la mantienen muy informada, se enteró de que están llenos de trabajo y que debido a eso, a ustedes les está yendo muy bien con la fábrica, y ahora ella quiere que tú te quedes conmigo. Ya tenía mucho tiempo pensando cómo hacerle, hasta que se le ocurrió todo esto. Pero yo la verdad no siento nada por ti. Lo digo con la mejor de las intenciones. Yo estoy muy enamorada de otro muchacho. Pero como él es un empleado que se mata trabajando y estudiando, ella no acepta nuestra relación. Mi mamá se junta mucho a hacer sus amarres con dos señoras que trabajan en la fábrica. Ellas también practican la brujería y le tienen bien informada de los horarios de ustedes. Entonces, cuando empezaste a trabajar de día, ella me obligó a darte en el jugo que comprabas. No sé cómo decirlo. Fluidos que salen de mí a cada mes. Esto es lo que realmente te tiene atado a mí. Pero créeme que todo fue en contra de mi voluntad. Por eso tú me quieres, por eso te atraigo. Pude creerle, y de alguna manera, con base en la explicación que Fabi me dio,
tampoco sentí rencor hacia ella. Sin embargo, a su mamá la odiaba por todo lo que hizo con mi familia. Después de escuchar todo lo que ella tenía que decirme, regresamos desde aquel lugar lejano, rodeados de un ambiente silencioso y muy tenso. Aún así, antes de que ella bajara del auto, le agradecí mucho el haber sido sincera conmigo. En ese momento, yo con sentimientos encontrados, tenía celos porque ella quería a alguien más, pero a la vez tenía coraje por lo que esa señora estaba planeando con su hija y conmigo. Yo realmente creía que podría llegar a estar con Fabi, sin saber lo que me había dado a comer y a beber. Por otra parte, reflexionando acerca de lo que me estaba diciendo, todo parecía cobrar sentido con lo que había estado pasándome por las noches. Caí en cuenta también en que lo que veía y escuchaba solamente había logrado atemorizarme, y eso era parte del plan. Lejos de buscar trabajarme esas 3 brujas o gatos, solo querían que me cambiara al turno de día para tenerme más cerca de Fabi. Regresé a casa muy triste, pero a la vez asustado por no saber cómo es que podía terminar todo esto. Al día siguiente, muy temprano hablé con mi papá y le expliqué toda la situación. Él me ofreció su ayuda, tomando en cuenta que ya había pasado por algo similar tiempo atrás. Mira, hijo, te voy a llevar con Don Chuy. Él me curó del amarre que me hizo esa mujer. Por mi cuenta corre que esa señora no vuelva a poner un pie cerca de este lugar. Fueron un par de sesiones las que tuvimos con el Señor Jesús. Después de esto, fui olvidando poco a poco a Fabiola, aunque hasta la fecha somos buenos amigos. Mi hermana, quien hasta el momento en el que le puse al tanto de todo empezó a creer en las brujerías, me apoyó para poner una denuncia para que fueran a retirar el negocio de aquella señora, y algunos días después le quitaron su permiso de salubridad, luego de descubrir que operaba de manera insalubre con los alimentos. Fabiola, por su parte, formalizó su relación con el muchacho al que ella quería en realidad, y parece que les va muy bien. Yo siempre le agradezco que ella haya tenido la franqueza de contarme lo que en realidad estaba tratando de hacer su mamá. Hace no mucho tiempo, venía caminando con mi pequeño hijo Carlitos después de haberlo recogido del kinder, y mientras nos íbamos acercando, me di cuenta de que había un pequeño gatito queriendo trepar la pared de mi casa. Parecía tener hambre y sed, o pensé que tal vez quería cubrirse de los fuertes rayos del sol. En ese momento sentí mucha lástima por el pobre animalito, así que saqué un poco de agua y una lata de atún, además de cartón para que se cubriera del sol. Pensé que sería de algún vecino y que lo recuperaría en poco tiempo. Pasaron algunas horas y nadie fue por él, pero él tampoco se fue de ahí. Ya casi al anochecer, me di cuenta de que seguía ese gatito afuera de mi casa, así que cuando llegó mi esposo del trabajo, hablamos acerca de poder adoptarlo. Mi hijo se puso muy feliz por eso, pues le encantan las mascotas. Salí a la calle y efectivamente ahí estaba el indefenso menino. Lo metí a la casa y le dimos un buen baño. Le colocamos una cajita justo afuera de nuestra habitación y él se quedó dormido. Nosotros también. Sin embargo, al amanecer me di cuenta de que ese pequeño gatito negro estaba dormido en medio de mí y de mi esposo. Lo bajé de la cama, pero él volvía a subirse. No soy alérgica a los animales, pero tampoco soy partidaria de que ellos suban a los muebles de la casa. Así era cada mañana. El gato amanecía encima de nuestra cama. Para ese tiempo, mi esposo empezó a tener mucho trabajo en la empresa para la que trabaja. Eso estaba bien por una parte, porque quería decir que estaría trabajando tiempo extra, y aunque económicamente eso nos beneficiaba, lo cierto es que empezaba a pasar menos tiempo con nosotros. Entonces, le pedí que buscara un equilibrio entre el tiempo que pasaba trabajando y el tiempo que nos dedicaba a nuestro hijo y a mí. Oye, mi amor,
Últimamente Carlitos me pregunta mucho que por qué no estás tanto tiempo con nosotros. Yo le he explicado que es por cuestiones de trabajo, pero aún así él insiste y te extraña mucho, sobre todo que juegues con él videojuegos como antes lo hacías. Tienes razón, Laura. Veré lo que hago para compensarlo. Pasaron unos días y lejos de que esa situación mejorara, él empezó a llegar más y más tarde. Prácticamente solo llegaba a dormir. Llegaba después de que nosotros nos acostábamos y por la mañana muy temprano él seguía yéndose a la misma hora. Lo volví a confrontar, pero esta vez fui más rígida. Le pedí que pusiera las cosas en orden y, contrario a lo que yo esperaría de él, sinceramente me dijo algo que yo no esperaba escuchar. Mira, Laura, te voy a ser sincero. En esta etapa de mi vida debo establecer prioridades. Si bien no puedo estar todos los días con ustedes, considera que los fines de semana seguimos haciendo las mismas cosas que antes realizábamos. Ese tiempo también es muy valioso. Tienes que aprender a valorarlo. Claro que lo valoro. Es solo que debes comprender que no todo se trata de dinero. El tiempo que pasas con nosotros también es muy importante. Me tengo que ir, Laura. Después seguimos platicando de este tema. Toma, cuando salgan de la escuela lleva a Carlitos por un helado y cómprale una cama a ese gato que toda la noche se la pasó encima mío y con tanto ronroneo no me dejó dormir. Tienes razón, Carlos. Ese Mursi tampoco me ha dejado dormir muy bien. Me he dado cuenta de que en la noche nos observa y pega su cara a nuestro rostro. Es algo siniestro, ¿no crees? Pues en realidad eso es algo que suelen hacer todos los gatos por las noches. Son animales un poco extraños. ¿Entonces se llama Mursi? Sí, tu hijo lo nombró así porque dice que parece un pequeño murciélago. Esta vez, el hablar del gato desvió nuestra atención y se me olvidó un poco el problema principal. Mursi lo salvó por un tiempo. Pero cuando él se fue, yo me quedé pensando y pensando, porque en el fondo yo sentía que no solamente era un distanciamiento por temas de trabajo, había algo más, pues ya no era como antes conmigo. De vez en cuando llegaba con un chocolate para mí, incluso en alguna que otra ocasión hasta me llevaba una flor. Pero ahora no era bueno ni para darme un beso de despedida al salir por las mañanas. Tampoco al regresar se acercaba hacia mí. Contrario a eso, llegaba directo a la regadera. Esas cosas me hacían empezar a pensar mal. Yo me resistí mucho a pensar que me engañaba. Una noche que ya no aguanté más la situación, decidí empezar a investigar. Así que esperé a que él llegara a la casa. Yo me hice la dormida, y él como siempre se metió a la regadera de inmediato. Escuché cómo salía del baño y cepilló sus dientes por un largo rato. Entonces fue directo a la cama y silenciosamente se acostó muy en la orilla, al otro extremo de donde estaba yo. Esperé a que se durmiera. Eso no tardó mucho tiempo. Se notaba que venía muy cansadito el desgraciado. Entonces tomé su teléfono y, como esperaba, estaba bloqueado. Lo pasé cuidadosamente por su huella digital y comencé a leer sus mensajes de WhatsApp. Me percaté de que tenía registrada a una mujer como número privado. Lo supe porque cuando comencé a leer los mensajes de ese número, la conversación era muy pero muy particular. Mientras más leía, más me iba derrumbando. Lo quería despertar a golpes. Sus conversaciones eran como de novios. Estaba lleno de audios enviados a lo largo de todo el día. Salí de la habitación para poder escuchar lo que decían esos mensajes. Conecté mis audífonos y me senté en la sala. En cuanto me puse cómoda, llegó el Mursi y se acostó en mi regazo. Después empecé a escuchar uno tras otro los audios. Hola corazón, ya te extraño tanto. Me encantó cómo me hiciste el amor anoche. A mí también me gustó mucho. Toda tú me encantas. Lástima que no pude quedarme más tiempo. Lo sé,
pero ¿hasta cuándo vamos a estar así? Sería bueno que ya definieras tu situación con Laura. No conforme con eso, seguí revisando su teléfono y al buscar en su galería de videos, encontré algo que me terminó de tumbar. Se ve a él acostado en la cama mientras una mujer, de espaldas a la cámara, se posa encima de él y empieza a hacer movimientos en círculo con sus caderas, muy lentamente. No aguanté más y puse stop. Sentí que la sangre me hervía al mirar esas imágenes. Volví a escuchar los audios, pues esa voz me parecía muy pero muy familiar. Juraba haberla escuchado antes en algún lugar, pero no recordaba dónde. No sé por qué, pero decidí quedarme callada. No lo confronté y por el contrario seguí fingiendo que nada pasaba. Mi esposo siguió con el mismo cuento de que se quedaba en el trabajo hasta muy tarde. Hacía semanas que él no me tocaba y sinceramente ya tampoco quería que lo hiciera. Me parecía sucio, asqueroso lo que me estaba haciendo. Una tarde después de que Carlito salió de la escuela, me encontré a una de mis vecinas, María. Ella es muy buena gente. Es de esas vecinas que está al pendiente de todo, y cómo no hacerlo. Hacía poco tiempo le habían robado su camioneta. Desde ahí se había dado a la tarea de instalar cámaras afuera de su domicilio. Hola Laura, hace mucho que no te saludaba. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal María? A decir verdad, no estoy muy bien que digamos. ¿A qué te refieres, Laura? Si yo te veo muy bien. Nada de eso. A veces uno por fuera aparenta estar bien, pero por dentro ando que me lleva el carajo. Pues si quieres platicar un rato, vamos a mi casa. A veces uno necesita desahogarse de todo lo que trae guardado. Acepté y llegamos a su casa. Yo nunca había entrado. Ella vive sola, pero le gusta mucho tener mascotas. Tiene 2 perros y los trata como si fueran sus hijos. Pásale por aquí, Laura. Siéntete como en tu casa. Muchas gracias, María. Mira qué bonitos están tus perros. Hasta los tienes vestidos. Claro, pues son como mis hijos. Ellos son los que me acompañan para no sentirme sola. Aprovechando, Laura, creo que no te comenté. Sí sabías que hace poco tiempo me robaron mi camioneta, ¿verdad? Pues a raíz de eso me volví un poco obsesiva y la verdad es que no dejo de mirar en la aplicación de mi teléfono lo que va grabando la cámara. Y hace poco tiempo vi que una mujer abandonó un gatito negro afuera de tu casa. Sí te diste cuenta de eso, ¿verdad? Claro que me di cuenta. Ese día llegué y lo vi al pobrecito sin hogar. De hecho lo adoptamos. Ahora mismo vive con nosotros. Se llama Mursi. ¿De casualidad tienes aún el video para ver si conozco a la persona que dejó el gatito ahí? Por supuesto. Te digo que estoy obsesionada desde que me robaron la camioneta. Permíteme un momento y enseguida te lo muestro. Apenas si pasaron unos segundos y ella me mostró aquellas imágenes. La persona que dejaba a ese gatito afuera de mi casa era mi propia prima. ¿Pero por qué lo haría? ¿Y por qué en lugar de eso no se acercó a ofrecerlo de manera correcta? Seguramente yo lo habría aceptado de igual manera. Entonces recordé que un fin de semana anterior a que ella dejara el gato afuera de mi casa, habíamos ido a una reunión familiar en casa de mi abuela. Ella ya es una persona muy grande. A esa reunión fuimos en familia, mi esposo Carlitos y yo. Ahí miramos, además de mi abuela, a muchos de mis primos que hacía mucho tiempo no mirábamos. Yo noté que mi prima Paulina no dejaba de mirar a mi esposo, pero no le di importancia, hasta que en un momento ella se acercó a nuestra mesa y me dijo: «Hola Laurita, tanto tiempo sin vernos, no sabía que ya te habías casado». Entonces se dirigió a Carlos y le dijo: «Mucho gusto, yo soy Paulina, prima de Laura». Noté que ella le coqueteó porque fue muy evidente. Sin embargo, en ese momento le resté importancia, debido a que, según yo, para él pasó totalmente desapercibida mi prima. Un momento, pensé yo,
caí en cuenta que la voz de aquellos audios era de mi propia prima. Mi esposo me estaba engañando con mi prima Paulina. Me tengo que ir, María. No me siento muy bien. Creo que tengo que tomar algo para relajarme, porque la verdad me estoy sintiendo muy alterada. Dime qué te pasa, Laura. ¿En qué te puedo ayudar? Es que me acabo de dar cuenta de algo. Hace poco tiempo me percaté de que Carlos me está engañando. Descubrí unos audios en su teléfono y me acabo de dar cuenta de que la voz de esos mensajes corresponde a mi prima Paulina. Laura, lo siento mucho. Puedo imaginar cómo te estás sintiendo, pero alterándote no vas a solucionar nada. Mira, ¿por qué crees tú que ella haya dejado ese gatito afuera de tu casa? ¿Sabes lo que dicen de esos animales negros y las brujas? A mí se me hace que tu prima tiene trabajado a tu esposo, porque así como me comentas, en esa fiesta él no le hizo caso. Yo creo que ella le echó el ojo y lo consiguió a través de un amarre. Mira, yo conozco a una señora que sabe rezar. Por si tú quieres, te puedo llevar con ella. ¿Cómo que sabe rezar? Todo mundo sabemos rezar, ¿no? No ese tipo de rezos. Me refiero a que la señora cura a gente que tienen embrujada y comúnmente lo hace con rezos, pero lo principal es que tú quieras ir. Pero si no quieres recuperar a tu esposo, también puedes divorciarte. No, sinceramente sí me gustaría recuperarlo, sobre todo porque no pienso permitir que Paulina, así tan fácil, de la noche a la mañana, haya querido destruir a mi familia de esa manera. Dime María, ¿cuándo puedes llevarme con esa señora? Esa noche me costó mucho trabajo estar en la cama con mi esposo. Tenía 1000 cosas en la cabeza: su engaño, la traición de mi prima, el gato que ella había llevado hasta mi casa. ¿Con qué intención? Y aunque María me había dado una idea de lo que significaba el pequeño animalito, no me lograba dar una idea de qué tenía que ver con todo esto. María se comprometió conmigo a llevarme al día siguiente con aquella persona que tal vez podría ayudarme. En cuanto dejé a Carlitos en la escuela, fui a su casa y nos dirigimos hasta aquel lugar. Era una zona de muy alta plusvalía en la ciudad. Una se imaginaría que una curandera viviría de manera humilde, pero todo lo contrario. Desde que llegamos a esa casa enorme, se veía que vivía con muchos lujos. Yo de inicio me asusté un poco, porque al mirar que vivía de esa manera, pensé que me estaría cobrando una fortuna por ayudarme. Así que le pregunté a María: «Oye, yo creo que esta persona me va a querer cobrar mucho dinero por ayudarme. Mira nada más cómo vive». No te preocupes, Laura. Ella vive en esta casa porque su esposo es un empresario. En realidad ella ayuda a mucha gente solo porque tiene el don. ¿Te va a pedir algo a cambio de ayudarte? Sí, la verdad sí. Pero no tiene que ser mucho dinero. Lo deja a tu consideración. Incluso llega a recibir a cambio cosas que no son precisamente dinero. Puede ser algo simbólico. Ya con esa información me relajé bastante. Entramos a su casa y nos recibió en una enorme sala. En este lugar entraba una luz hermosa, blanca. Se sentía mucha paz en ese lugar. Entonces la miré bajar de las escaleras. Era una mujer muy joven y muy bonita. Se acercó hasta donde estábamos esperando nosotras. «Siéntense, por favor. ¿Gustan que les ofrezca algo de tomar? Tengo café o té, tal vez algún refresco. De verdad, con confianza, siéntanse como en su casa. Díganme qué las trae por acá». Mari me miró como diciéndome: «Adelante, cuéntale lo que está pasando». Pues mire, desde hace algunas semanas noté que mi esposo cambió su actitud conmigo. Él está muy poco tiempo en casa, prácticamente solo llega a dormir. Pero entre todo esto me di cuenta de varias cosas. Resulta que me di cuenta de que mi prima, Paulina, se ha estado metiendo con mi esposo. Y con la ayuda de Mari, pude percatarme de que un gato que adoptamos también hace algunas semanas
Fue ella quien en realidad lo llevó hasta mi casa. Mari me mostró las grabaciones de sus cámaras. En estas se puede ver cuando ella lo deja justo afuera de mi casa, con las claras intenciones de que él entrara a mi hogar. Entiendo, para mí es muy claro lo que está sucediendo. No sé si alguna vez hayas escuchado algo acerca de que los gatos están relacionados con la brujería o con la mala suerte, pues algo hay de cierto en todo esto. Sin embargo, no es como la gente piensa. Resulta que cuando uno tiene ciertas habilidades como la posibilidad de hacer magia, por decirlo de alguna manera, tiene la facilidad de entablar también una profunda comunicación con los gatos negros. Pues son estos los que en especial tienen a su vez otra facilidad para que fluya la comunicación, la energía o la magia, como quieran ustedes nombrarle. Al final se logra el mismo efecto, conseguir algo. Trataré de explicárselos de otra manera. Si yo, siendo como soy, chamana, tengo un gato negro, puedo elegirlo como tótem, entablo una comunicación con el animal, podré ver a través de sus ojos, hablar a través de su hocico, oír a través de sus orejas. Mientras mejor comunicación entable con él, mayor será mi alcance para llevar o traer lo que necesito, donde quiera que esté. Es como una comunicación a distancia. Parece chiste, pero es como si el Wi-Fi siempre hubiera existido y este solo hubiera estado al alcance de los dotados, los elegidos, chamanes, brujos o gente que de alguna manera pudo descubrir ese secreto. Entonces me está diciendo que mi prima es una chamana. Puede ser bruja, chamana o una simple aficionada. Pero si de alguna manera conoce acerca de estos tótems, lo utilizó a su favor para amarrar a tu esposo. Recuerda que nosotros por las noches dormimos profundamente, y así como desbloqueaste el teléfono de tu esposo sin que él se haya dado cuenta, ella bien pudo haber estado susurrándole por noches a su oído a través del gato. Ve a tú saber qué tanto le haya hecho o dicho para conseguirlo, pero no te preocupes, que para eso estoy yo. Por ahora retírate, pero trae a tu esposo, y si no quiere venir, con una foto que te traigas es más que suficiente. Esa noche, ya estando en casa, esperé a que llegara Carlos, pero esta vez no fingí estar dormida. Por el contrario, lo esperé con las luces encendidas. Él entró y se sorprendió al verme sentada y alerta, cosa que nunca ocurría normalmente. ¿Qué haces despierta, Laura? ¿Se te fue el sueño? El sueño se me fue desde hace un par de semanas, pero no te preocupes, sé bien lo que te está pasando. No es por tu culpa. Tampoco te tienes que meter a bañar de inmediato. Solamente escúchame. Ya después haces lo que quieras. Él continuaba boquiabierto, pues se le notaba que no sabía si continuar negando los hechos o simplemente aceptarlo y derrumbarse, pero se mantuvo firme el infeliz, ni cómo culparlo, pues él en ese momento no era más que un títere de Paulina, podía moverlo a su convicción y placer. Al día siguiente tuve que acudir yo sola con la chamana. Carlos no quiso ir conmigo, seguía negándolo todo, pero llevaba su fotografía, tal y como ella me lo pidió. El nombre de la chamana es Marla Cos. Me recibió en su sala, pero inmediatamente me condujo a una especie de estudio o consultorio, no sé cómo llamarle. Ese lugar semiabierto, con una parte cubierta con tejas de barro y otra al aire libre, era muy bonito. Siéntate por favor y cierra tus ojos. Sostén la fotografía de tu esposo. En ese lugar tenía una pequeña fuente, justo que daba a la mitad entre la parte que tenía techo y la que no. Es decir, a la mitad del agua le daba el sol y la otra quedaba totalmente en la sombra. Acércate, Laura. ¿Miras esto? Es una herramienta que comúnmente ocupo para ver cosas. El agua es para mí un elemento muy poderoso. Este me muestra información, como quien lee el tarot o consulta su esfera de cristal. Toma la fotografía de tu esposo y mete ambos pies en el agua.
Asegúrate que uno quede de cada lado. Cierra los ojos y concéntrate. Respira profundamente. Cuenta hasta 5. Después suelta el aire poco a poco. Relájate. Siente el agua. Vuélvete una con ella. Concéntrate. Piensa en tu esposo, en Carlos. Dime qué ves. No logro ver nada, pero puedo sentirlo. Siento y casi puedo escucharlo. ¿Qué sientes? ¿Qué escuchas? Es la voz de Carlos, como si me estuviera pidiendo ayuda. Como lo esperaba, su actuar completamente es en contra de su voluntad. Es claro que está bien trabajado. ¿Qué más escuchas, Laura? Concéntrate y sigue respirando profundamente. Escucho su voz. Es la voz de mi prima. Está riéndose de mí a carcajadas. Ahora puedo ver su cara, pero tiene cuernos. Me da mucho miedo. Me está dando mucho miedo. Claro, es así como la visualizas. No es en sí que tenga cuernos, sino es tu percepción del mal. Está bien por ahora. Relájate y respira lentamente. Cuenta hasta 5 y ve abriendo los ojos, despacio. Suelta el aire muy despacio. Abre tus ojos, lentamente. Poco a poco fui saliendo de ese trance. Me sentía adormilada, pero consciente. Era como si hubiera abierto un tercer ojo. Me pidió que saliera lentamente del agua, caminando hacia atrás, despacio, sin darle la espalda. Era una señal del respeto hacia el elemento, también agradecimiento por aquello que me estaba mostrando. Pasa por acá, Laura. Estoy viendo que tienes muy claro lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que quieres hacer? O mejor dicho, ¿estás segura que quieres recuperarlo? Al hacerlo no habrá marcha atrás, sin rencores hacia él. En cuanto a ella, las consecuencias de sus acciones se lo van a cobrar automáticamente. Y créeme que muy caro. Quiero recuperarlo. No pienso permitir que se derrumbe aquello que construimos con tanto esfuerzo. Y no hablo de lo económico, hablo de mi familia, de nuestro hijo, nuestro hogar, que aunque no sea el más grande ni lujoso, es hermoso y está hecho a base de cariño. De acuerdo, no se diga más. Pásame la fotografía y siéntate un momento. Ella la tomó en sus manos y se retiró por un momento. Regresó con una caja llena de velas de colores y me pidió que eligiera las 2 que más me llamaran la atención. Yo elegí una blanca y una roja, una en cada mano. Muy bien, ahora dame primero la que represente para ti lo que hay entre tú y tu esposo. Inmediatamente mi mano derecha se levantó y le entregué la vela roja. Posteriormente la blanca. ¿Te puedes dar cuenta? Estos actos son los que nos va marcando nuestro subconsciente que hagamos. Representa lo que para nosotros es prioridad. Y veo que sientes un gran amor hacia tu esposo. La vela roja significa lo que hay entre tú y él. Y de esa manera las cosas se van a volver a acomodar. La vela blanca significa la neutralidad. Tú no le deseas el mal a nadie, ni siquiera a aquellos que te lo hacen a ti. Procedió a encender las velas y me pidió que repitiera con ella al unísono. Por medio del poder que me conceden los elementos y la fuerza universal, yo te incito a ti a salir de mi vida, a salir de mi casa, y que sirva la luz de esta vela la que enciendo para guiar la energía en camino hacia atrás por donde vino, y que sea la luz de esta vela la que enciendo para guiar la energía de camino hacia atrás por donde vino. La llama de esas velas ardió como si de una estela de cometa se tratara. ¿Viste eso? Tú y tu marido están limpios. Es cuestión de tiempo para que todo regrese a la normalidad. Recuerda, a la normalidad. Nada de esto ocurrió. Es momento de empezar de nuevo. No sé si me esté apresurando, pero algo me dice que es así. Espero que todo salga bien. Dígame cuánto es lo que le debo por su trabajo. Dinero,
no me debes nada. Como podrás darte cuenta, no es algo que yo necesite. Me gusta ayudar por ayudar, pero debo recibir algo a cambio. No te apresures. Ve a tu casa. Comprueba que lo que hicimos juntas haya funcionado. Porque así fue. Lo hicimos juntas. Yo solo soy una vía para que quien viene a verme deje viajar toda su energía. Si consideras que todo está bien, entonces regresa con un presente para mí. El tiempo había pasado volando. Fui corriendo por Carlitos, que estaba a punto de salir de la escuela. Afortunadamente llegué justo a tiempo. Vámonos, Carlitos. Tenemos que regresar a casa rápidamente. Camino a casa, platicando con Carlitos acerca de cómo le había ido, y por una extraña razón, él me dijo que en la escuela le había ido muy bien, pero que le daba miedo llegar a casa, y que me quería decir algo que no me había dicho antes. Dijo que la noche anterior Mursi lo había estado molestando mucho. Me contó cómo se subía a su pecho y no lo dejaba respirar. Yo me llené de terror, pues ahora mi prima había intentado hacerle un daño a mi hijo. Llegué a casa con la intención de echar a ese animal a la calle, pero no fue necesario. Normalmente, el Mursi se acercaba al escuchar sonar la bolsa de alimento, pero esta vez no acudió. No estaba por ningún lado, y creo que así fue mejor. Seguramente ella lo llamó. Pobre animalito, en realidad ellos no son culpables de que las brujas los utilicen. Esa noche llegó mi marido del trabajo. No era muy tarde, tenía una cara entre tristeza y vergüenza, pero yo no le hice ningún comentario de ningún tipo. Simplemente le pedí que saliéramos a cenar, pues aún era buena hora. Carlitos y yo nos arreglamos deprisa. Él seguía como en una especie de trance, del cual le tomó algunos días recuperarse. Con el paso del tiempo, él volvió a ser el mismo de antes. Yo tenía un pendiente aún con Marla, la chamana que me había ayudado, así que un fin de semana fui a uno de esos lugares en los que venden cosas como velas e inciensos, entre otras cosas, y para mi sorpresa, ahí estaba ella, mi prima Paulina. Al verme agachó su mirada y salió de inmediato de la tienda. Me había vuelto una maldición para ella. Sinceramente se le veía bastante mal. Se le notaba desesperada. Estoy segura de que ella al verme sintió vergüenza. Esa fue la última vez que la vi en persona. Yo seguía sin encontrar el regalo indicado para Marla. Y justo cuando estaba a punto de desistir en mi búsqueda y comprar algo banal y poco trascendente, llegué a casa y mi hijo Carlitos estaba con mi esposo. Habían hecho una manualidad para mí, con algo de madera, algunas cuerdas y pequeñas piedras de colores, entre otras cosas. Se trataba de una fuente pequeña, a la cual mi esposo le había instalado una pequeña bomba de agua. Era una fuente pequeña y hermosa, que al dejar caer el agua, emitía un sonido relajante. ¿Dónde la vamos a colocar, mi amor?, me preguntó mi esposo. Yo le dije, tengo el lugar indicado. Le pedí que me acompañara a la casa de Marla, y cuando le entregamos el presente, ella quedó encantada. Desde entonces tenemos muy buena relación. Afortunadamente, desde la fecha nunca he necesitado de sus servicios nuevamente. Una tarde me llegó la noticia de que mi familia acudiría a un funeral. Se trataba de mi prima Paulina. Según me platicaron, cada vez le fue peor, a tal grado de que un día mejor decidió acabar con su vida. Nunca pudo recuperarse de la pérdida de Carlos. Sinceramente, me sentí un poco mal por ella, pero como bien me lo había dicho Marla Cos, al final ella fue víctima de las consecuencias de sus propios actos. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, activa la campanita y compártelo. Suscríbete a mi canal. Subo episodios cada semana. Sígueme en las distintas redes, Facebook, Instagram y TikTok. Déjame también tus comentarios, pues estos me hacen mejorar constantemente. Esto fue Historias de Terror Reales.